Existe un 20% de la población que se emociona más que el resto. Lloran con el telediario o sienten ansiedad ante lo desconocido. Los seres humanos son sensibles, aunque unos más que otros. Concretamente, el 20% de la población. Y las personas más sensibles tienden a responder más emocionalmente ante su entorno. Lloran viendo películas o las noticias del informativo, se lanzan a las redes sociales a compartir algo que les ha emocionado y sienten gran empatía por las personas que sufren, las conozcan o no. También suelen tender hacia los aspectos negativos de la vida más que hacia los positivos. Y esa tendencia les crea gran ansiedad, especialmente si se encuentran en un escenario que es nuevo para ellos. La llegada de un hijo nuevo, un nuevo trabajo, una nueva relación. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay gente más propensa a responder de forma más intensa ante lo que sucede en su entorno? ¿Por qué hay quien llora frente a un estímulo que a otra persona no llega a despertarle tanta emoción? La hipersensibilidad se relaciona con la biología, la genética, la psicología y con lo cultural. En las culturas colectivistas se fomenta más la empatía, mientras que en las individualistas se fomenta que las personas piensen más en sí mismas y sientan menos al extraño. Una cultura colectivista sería la de Cuba o China. Una individualista sería la anglosajona. Por ejemplo, hasta hace unos años era colectivista y ahora cada vez está peor visto nombrar o mostrar las emociones. En un estudio en el que participaron universidades de Estados Unidos se utilizaron escáneres cerebrales de resonancia magnética para constatar que las personas muy sensibles están más ligadas a su entorno. Los participantes con sensibilidad más alta mostraban patrones de activación más potentes en respuestas a imágenes emocionales. Se les mostraban fotografías de caras alegres o tristes. Este tipo de evidencias nos hace sospechar que de la misma manera que las personas varían en capacidad visual, discriminación auditiva, razonamiento espacial o en otras capacidades sensoriales y cognitivas, también pueden hacerlo en la capacidad para percibir las emociones. Es una cuestión de genes. Las personas con la variante genética ADRA-ADRA2B muestran más actividad en la región del cerebro responsable de regular las emociones y analizar el placer y el sentimiento de amenaza. Para las personas con esta variación, las cosas emocionalmente relevantes destacan mucho más. Otro estudio anterior en neurociencias ya había analizado la importancia de la genética en la sensibilidad humana. La investigación estudió el sistema colinérgico cuando experimentamos incertidumbre ante nuevas situaciones y cómo somos de sensibles ante los estímulos. Por ejemplo, el primer día en un nuevo trabajo no sabemos cómo será el nuevo jefe, ni el volumen de trabajo, si los compañeros serán o no amables. Algunas personas pueden afrontar esta nueva situación con ansiedad, comportándose de una manera cauta. A otros puede resultarles estimulante, provocándoles el deseo de explorar. Otro estudio analizó el gen CHRNA4 en un grupo de 614 niños de entre 8 y 13 años reunidos en un campamento. Todos procedían de un mismo nivel socioeconómico, pero la mitad de ellos habían pasado por situaciones de maltrato físico, psicológico, por negligencia o abuso sexual. Los niños con la variación genética que habían crecido en un entorno abusivo eran más tendentes a percibir el campamento como una amenaza y los niños con la misma variación genética
pero procedentes de un entorno normal. Lo percibían como estimulante e intrigante. Estos resultados no arrojaban diferencia por edad, sexo ni raza. Hay una variación genética que nos hace ser más propensos a la ansiedad o la curiosidad ante nuevas situaciones. Nuestro entorno social juega un papel determinante sobre nuestra manera de afrontar la existencia. ¿Y qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuál es la lectura? Significa que sí, que hay una cierta variación genética que nos hace ser más propensos a la ansiedad o la curiosidad ante nuevas situaciones, pero nuestro entorno social juega un papel determinante hacia cuál de las dos maneras de afrontar la vida seguiremos. ¿Pesan más los genes o el entorno? En este caso podría aprender a controlar lo que le haya dado la genética. Hay una edad crítica entre los 8 y los 15 años, que es cuando se produce la endoculturización, es decir, donde influye muchísimo la cultura si te dejan o no ser sensible y desarrollar el sentimiento de culpabilidad. Atención, esas personas se perciben a sí mismas más estresadas y con más síntomas de enfermedad. Hay incluso personas catalogadas por la psicología como altamente sensibles, entendiendo por tal una personalidad con la conciencia aumentada y un umbral más bajo para la detección de las sutilezas de los estímulos, tanto físicos, luces y sonidos, como sociales, rostros, detalles de la conducta personal, etc. Un procesamiento más exhaustivo de la información emocional y una mayor reactividad a los estímulos positivos y negativos. Esas personas se perciben a sí mismas estresadas y con más síntomas de enfermedad.